Hola una vez más, gracias por estar entre nosotros en Anacrino, Estudio Bíblico. Ya después de un par de semanas de no publicar, de no poder compartir con ustedes acerca de la Biblia, gracias a Dios pues ya estamos aquí y por supuesto vamos a continuar con la serie de lecciones de las cuales hemos denominado imitando a la Iglesia del Nuevo Testamento. Eh, Por supuesto, el propósito de esta lección es que usted también pueda entender juntamente con nosotros cómo el Nuevo Testamento menciona, muestra que hay una iglesia, cómo podemos observar en el Antiguo Testamento cómo los profetas apuntaban a la iglesia, cómo apuntaban hacia el reino, dónde iban a ser, cuándo iban a ser, en qué periodo. Es decir, las profecías del Antiguo Testamento, al menos las cinco que quizás vamos a estudiar, y digo que quizás porque pues vamos a estar resumiendo para no extendernos en este video, pero por ejemplo vamos a estar estudiando la profecía de Daniel, la profecía de Joel, la profecía de Isaías. Vamos a estar hablando cómo apuntaban hacia el Nuevo Testamento y vamos a ver su cumplimiento. Específicamente en las clases anteriores miramos cómo, por ejemplo, las iglesias actualmente, luego de la reforma de Martín Lutero, cómo se han dividido y resulta muy difícil actualmente a una persona entender, ser miembro de la iglesia, ser creyente sin pertenecer a una denominación. Le parece completamente extraño a las personas poder decir que van a la iglesia, pero a la vez no pertenecer a un grupo, a una sección o a una denominación. Pues la idea es que nosotros veamos la Biblia, el Nuevo Testamento, que ahí había un grupo de creyentes que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria y que nosotros podemos identificar esa iglesia y poderla imitar en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Vamos a estar estudiando las profecías porque hay que ver o entender cómo el plan de Dios acerca de la iglesia o acerca del reino. Recuerden que la palabra iglesia nos lo estudiamos en el video anterior. La palabra iglesia significa asamblea, significa congregación, lugar o más bien personas que se reúnen en un lugar con un propósito específico, hablando de un lugar público, ¿verdad? Eh, la iglesia no está en el Antiguo Testamento, es algo que debemos aclarar y es algo que debemos entender. Cuando me refiero a profecías en el Antiguo Testamento acerca de la iglesia, son como estos hombres inspirados por Dios indicaban en qué momento iban a ser, cómo todo apuntaba, por supuesto, al hablar de Jesús, hablar del reino, hablar de cómo iba a establecerse el reino, cómo iba a establecerse la iglesia. Quizás para usted le sea un poco extraño indicar o cuando esté hablando de la palabra reino e iglesia, intercalar esos dos términos indistintivamente, quizás les resulte un poco raro porque yo entiendo y sé de que muchas personas separan esos conceptos y crean lo que Jesús no lo hizo. Es más, muchos escritores en el Nuevo Testamento tampoco lo hicieron. Entonces ahí vamos a estar estudiando un poco y vamos a ir un poquito entendiendo. Específicamente vamos a ver la profecía de Daniel en el capítulo 2 versículo 36 al 44. Sin embargo, esto también me obliga a poder explicarles un poquito del contexto del libro de Daniel. Daniel es considerado un profeta, aunque algunas comunidades hebreas no lo es. Por ejemplo, en el canon hebreo, el libro de Daniel está entre los libros históricos.
porque Daniel específicamente, él narra su experiencia, registra, inspirado por el Espíritu Santo, su experiencia en el momento del cautiverio de Judá hacia Babilonia, los 70 años de cautiverio. Y por supuesto también él narra cómo él pasa de ser, de vivir en Judá y vivir ahora en la región de Babilonia. Luego, como a partir del capítulo 5 vemos cómo él pasa y también experimenta el nuevo gobierno, donde son derrotados por Media y Persia. Pero voy a explicar un poco un contexto para que podamos ubicarnos y entender Daniel capítulo 2 versículo 36 al 44. Sin duda tendríamos que hablar del exilio de Judá a la región de Babilonia. Todos recordamos, haciendo un poquito un breve resumen, todos recordamos al pueblo de Israel que se forma en el libro de Génesis, cómo pasa de la región donde vivía Abraham a ser conquistado o a ser pasar esclavos a Egipto. Luego vemos como en el libro de Éxodo, por ejemplo, cómo sale el pueblo de Israel después de años de esclavitud de Egipto. Vemos como las 12 tribus, los 12 hijos de Israel o Jacob, vemos cómo los vemos unidos en una sola nación. Pero a partir del libro de Samuel, específicamente en el capítulo 8, nosotros vemos cómo ellos piden rey, dice como las otras naciones, es decir, como las otras naciones. Y vemos cómo a partir de allí aún se mantienen las 12 tribus unidas. A eso se le conoce como el periodo de anarquía perdón, de los reyes de las 12 tribus unidas. Ahí vemos, por ejemplo, al rey Saúl, ahí vemos a David y ahí vemos por supuesto, a Salomón, los tres reyes que estuvieron durante el Reino Unido, las 12 tribus. Luego vemos cómo a la muerte de Salomón, vemos cómo Jeroboam y Roboam separan, al norte van 10 tribus y al sur van 2 tribus. Nos vamos a enfocar en las 2 tribus del sur, que es la de Benjamín y Judá, son las que quedan, las 10 tribus restantes en el reino del norte, esa separación. Vemos que son destruidas el reino del norte por Asiria y queda sola Benjamín y Judá, también destruidas, golpeadas en su momento por Asiria. Pero resulta que nace por ejemplo, un reino que en este caso es Babilonia. Babilonia derrota a los asirios y derrota a Egipto, los derrota y trae a cautiverio a Judá. De hecho, la palabra judío es por esta razón, porque el último remanente que quedó de ahí, todos fueron destruidos y dispersos. Lo único que queda fue Judá y de ahí es donde se desprende esa expresión de judío, ya en referencia al remanente que queda y es llevado a cautiverio a Babilonia, ya. Este castigo de parte de Dios es por un propósito, ¿no? Dios castiga, pero también nos sirve como un propósito para poder cumplir, por ejemplo, el propósito de la venida del Mesías, en este caso Jesús, el león de la tribu de Judá. Así se le conoce, se le reconoce a Jesús como tal. No solamente para castigarlos, sino también para preservarlos, porque una de las características del pueblo judío era que era muy idólatra. Durante este periodo ellos se dan cuenta y comienzan a darse cuenta de no ser más idólatra o al menos reconocer que la Torá o la ley de Moisés prohíbe esas prácticas. El exilio se hace en 3 momentos o 3 periodos. Esto se ubica entre el año 605 y el 586, como ustedes pueden ver en pantalla.
Se hacen tres deportaciones. Obviamente Babilonia sitia la ciudad. La palabra sitiar es que la rodea. No dejan que nadie entre ni nadie sale. Es decir, la idea es poder atacar militarmente o rodear militarmente una ciudad, poder debilitarla de esa manera, poder asustarla. Bueno, hay varios factores que indican ese sitio. Y luego, por supuesto, entrar una vez débil, entrar sin comida, sin bebida, poder entrar y poder extraer las riquezas de esa ciudad. Eh, en este caso hay tres. La primera deportación se menciona en la Biblia, se menciona a Nabucodonosor. En este caso es Nabucodonosor segundo. Se mencionan también al capitán del ejército, Nabuzaradán. Hay pasajes que hablan acerca de esto, la referencia bíblica, por ejemplo, el segundo libro de Reyes, capítulo 24, del 1 al 16. Y vemos a Daniel, capítulo 1, cuando él también es llevado, también en ese primer grupo de la región de Judá hacia Babilonia. Ahí vemos los personajes como Ananías, como Misael, Azarías y Ananías y Daniel. Es decir, a ellos se les cambian los nombres también, a Ananías a Sadrach, a Misael como Mesac y a Azarías como Abednego. A Daniel se le conoce como Belsasar, creo que no lo puse por ahí. Ya, en este primer grupo tiene que ver con jóvenes nobles de familia, de linaje real, eran jóvenes estudiados de buena familia con cierta capacidad académica y ellos son llevados hacia Babilonia a que aprendan el idioma, a que sirvan al rey. De hecho, en el capítulo 2 vamos a ver cómo Daniel y sus compañeros también son llevados y forman parte de los sabios o consejeros del rey, en este caso de Nabucodonosor. ¿Ya? La segunda deportación se hace en el 597. Vemos que ahí hay gente como artesanos, herreros, plateros. Eso está registrado en el segundo libro de Daniel, también capítulo 24. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, se menciona, y por supuesto se menciona a Jeremías. Jeremías, por ejemplo, él es uno de los testigos de esta deportación, de cómo cómo son llevados de Judá hacia Babilonia. De hecho, Jeremías, Ezequiel también son testigos, son profetas que hablan en ese periodo, que profetizan en ese periodo. Hay evidencia bíblica para esto. Y por supuesto el último grupo, que es en el 586, de lo que resta de las personas, de los habitantes de el pueblo o la región de Judá donde estaban. Ya esta profecía, de hecho Jeremías es el profeta, en el capítulo 29 versículo 10 es el que dice que así ha dicho Jehová: cuando se cumplan en Babilonia 70 años, os visitaré y sobre vosotros cumpliré mi buena palabra. ¿Ya? Dios ha usado a Babilonia, una nación pagana, para castigar a su pueblo. Ya, Dios, recuerden que el propósito de este exilio era castigar o hacer juicio por el pecado de Judá. Había mucha corrupción, había mucha idolatría, pero también era para poder preservar a su pueblo. 70 años, esto puede andar entre el 605 y el 536. Eso es antes de Cristo, ¿verdad? Estoy hablando antes de Cristo. El regreso se da ya no bajo Babilonia, sino bajo el primer año de Ciro, el rey de Persia. ¿Ya? Media y Persia se unen, por eso se llaman medos persas, se unen y establecen un reino fuerte, no tan fuerte como Babilonia, pero sí son los que conquistan o derrotan en una sola noche a Babilonia. Y esto lo pueden leer en el capítulo 5. ¿Ya? Quienes narran ese regreso ya no es Daniel, sino que quien narra ese regreso, ese retorno de los 70 años es Esdras y Nehemías, ya en su momento.
Pero yo quiero que entiendan qué está ocurriendo en el libro de Daniel y vean que Daniel va en el primer grupo, ¿ya? Y por supuesto aquí quiero ver un poquito acerca del libro de Daniel, ¿verdad? El autor del libro de Daniel se le atribuye a Daniel mismo. De hecho, él habla en algunos pasajes en primera persona. Él estuvo allí redactando, ¿ya? Entre el año 605 y 536, ¿ya? Daniel, el libro fue escrito en hebreo y partes en arameo también, que era la lengua de universal, por decirlo así, en ese entonces, ¿ya? Y vemos aquí algunos versículos clave. Quizás no voy a extenderme mucho porque quiero enfocarme en el capítulo 2, pero quiero que usted entienda qué está ocurriendo en el libro de Daniel. ¿Cuál es el contexto del libro de Daniel? Es el contexto de ellos están en cautiverio, ellos son extranjeros en una nación que no es de ellos. Ellos están sirviendo al rey, específicamente Daniel, y se encuentra Daniel en una situación bastante difícil en el capítulo 2. Eh, Vemos ahora el capítulo 2. Disculpen, en el capítulo 2 ocurre algo. Sucede que el capítulo 2 en los primeros 35 versículos, voy a tratar de resumírselos rápido. Resulta que Nabucodonosor estaba pensando acerca de su futuro, estaba pensando acerca de cómo sería su reino en el futuro. Duerme, tiene un sueño, no recuerda los detalles de ese sueño y pide, está ansioso, está completamente aturdido, él quiere saber acerca de ese sueño, pero no solamente el sueño, no se acuerda de los detalles de ese sueño, sino que también él quiere la interpretación. Él entiende que esa interpretación está relacionada al futuro de su reino. Y efectivamente, manda a llamar a los sabios, a los agoreros, los que practicaban magia, para ver qué pasaba o quién podía no solamente darle detalles de sus sueños, sino la interpretación. Pues resulta de que ninguno logra hacerlo. Entonces, obviamente, usted puede leerlo. Estoy haciendo el resumen lo más pequeño posible. Eh, entonces mandan a matar a los sabios. Imagínense, al no poder, al ninguno poder hacerlo, mandan a matar a todos los sabios. Ok, como ninguno pudo y como me están haciendo largas, nadie me puede interpretar, nadie me puede dar detalle, entonces los manda a matar. En eso que manda a matar, ponen al jefe al encargado de poder ejecutar el edicto real, a ejecutarla. Y en eso Daniel se da cuenta y pregunta por cuál es la razón, por qué los van a matar. Entonces ya le hablan acerca del sueño que quiere Nabucodonosor, entender los detalles y la interpretación, y le pide tiempo. Dame tiempo. Dice que él regresa a Daniel, le cuenta a sus compañeros, comienzan a orar. Eso es algo importante en todo el libro de Daniel. Es uno de los profetas que más oraba. Y bueno, esto no tiene nada que ver con esto, pero es muy, muy importante. Daniel, él oraba mucho. Él tenía esa costumbre, esa disciplina de orar y es algo que nos puede ayudar muchísimo. El libro de Daniel lo muestra. Pues resulta que Daniel a los días, Dios le permite entender y saber los detalles del sueño de Nabucodonosor y la interpretación. Y vean entonces ahora en el versículo 36 dice así, él pide que lo lleven ante el rey, en este caso Nabucodonosor, y le habla de la siguiente manera. Este es el sueño, también la interpretación, de él diremos en presencia del rey.
Tú, oh rey, eres el rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Eh, es algo muy especial, Daniel. Me gusta mucho cómo no solamente su actitud humilde, Dios me diste este don de poder interpretar sueños, pero también él era como un evangelista, es decir, a la vez también habla de su Dios, de Dios, porque recuerden que eh, eh, Babilonia también tenía, era politeísta, tenían sus dioses, tenían a varios, pero habían algunos específicamente, pero en este caso Daniel también puede mostrar quién le ha dado el reino, quién le ha dado el poder. No es ningún Dios, sino Jehová Dios. ¿Ya? Versículo 38, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Pues resulta que Nabucodonosor había visto una enorme estatua, ¿ya? De diferentes componentes. Voy a usarlo acá. Y ustedes ven desde el versículo 36, vemos ahí como, por ejemplo, él miró esta estatua en su sueño. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pero parte de las piernas también eran de barro cocido. Y mira que desde el monte dice que destruye la estatua y esto es lo que él había visto. ¿Qué le dice Daniel en el versículo 38? Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino. Vean cómo efectivamente Daniel está indicando quién le iba a suceder o qué reino iba a venir a continuación. Yo quiero que pongan mucha atención en esto porque en el libro de Daniel nos dice en qué momento iba a establecer Jesús, perdón, Dios, el reino. Coincide con la venida del Mesías, coincide con esta profecía de Daniel. Y dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercero, miren, ya van tres, ¿ya? El cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Si ustedes se fijan, son cuatro reinos. Él, y de ahí, tres más. Vamos a estar viendo luego, dando detalles a la luz de la Biblia acerca de esto. Versículo 41, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con hierro cocido, barro cocido, perdón. Verso 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, refiriéndose al último reino. Así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y vean el 44. Esto es de lo cual nosotros vemos cómo apunta a la iglesia del Nuevo Testamento, cómo apunta al reino y aquí en qué tiempo nacería la iglesia. Si usted quiere, recuerden que esta lección estamos hablando de imitando a la iglesia del Nuevo Testamento. Entendamos en qué momento nació. Y versículo 44, y en los días de estos reyes, es decir, los últimos, el cuarto, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Vean que ahora no se habla de un reino humano, sino un reino espiritual, porque dice que viene del cielo, ¿ya?
En el cielo no reinan hombres, no hay caballos, no hay carros de guerra, no hay armas. No se refiere a un reino físico, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, es decir, no humana, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Básicamente, lo que Daniel está explicando es lo siguiente. Mira, eh, Nabucodonosor, tú eres esa cabeza, en el versículo 32, esa cabeza de hierro. Tú eres en el versículo 37-38. Él representaba a quienes? Al imperio babilónico. Ese otro reino que le sigue a continuación es Media y Persia, unidos, unidos. De hecho, este no es la única, ¿cómo les podría decir? Visión o profecía acerca de ellos. También son presentados de otra manera más adelante en el libro de Daniel. Vean ahora que después de un tercero, históricamente esto también está basado en la historia y comprobado en la historia. Luego de Media de Persia siguen los griegos, un tercer reino, y un último reino dice que el reino será fuerte como hierro, en parte fuerte y en parte frágil. Ya por las tantas divisiones del pueblo de Roma en este caso, que refiere al Imperio Romano. Y en ese reino, en el último, es donde Dios destruirá a los cuatro reinos en el sentido espiritual. Recuerden que no está hablando de algo militarmente hablando, sino espiritual. Y en estos días dice que levantará un reino. ¿Cuándo? En el tiempo del Imperio Romano. La iglesia, el reino, nacería en el tiempo del Imperio Romano, no en el siglo XVIII, no en el siglo XVI, no en Europa, no, no. Específicamente Daniel está dando, indicando, le dijo a Nabucodonosor, oye, ¿sabes qué? Dios está usando tu reino como un propósito, tú eres un siervo de Dios el Altísimo, estos reinos te van a suceder, pero con un propósito, que vendrá el reino de Dios. Esto es la iglesia. Si nosotros vemos otras gráficas, por ejemplo, acá les había preparado algunas gráficas. Vean algunos pasajes. Usted se preguntará, bueno, Lázaro, ¿y cómo vos te atreves a decir, o cómo ustedes se atreven a decir de que quiénes son esos reinos? ¿Hay evidencia bíblica? ¿Hay pasajes que pueden comprobar esto? Bueno, obviamente Babilonia, acabamos de decir que es la cabeza. Aquí hay algunos pasajes de, por ejemplo, en el libro de Jeremías, segundo libro de Crónicas, Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 4, donde se especifica que el reino en el cual era la cabeza o la que estaba dominando en ese momento, a partir de allí en adelante es donde se cuenta que iba a venir el reino, porque también hubieron otros reinos anteriormente, por ejemplo, los asirios, Egipto, por ejemplo, pero a partir de la interpretación del sueño de Nabucodonosor, a partir de ahí es donde Daniel muestra en qué momento vendría la iglesia, en qué momento nacería el reino. La palabra reino e iglesia se intercalan. Vean acá, Media y Persia, o conocidos también como los medos persas, también se habla de ellos.
en Daniel capítulo 5 versículo 28, ¿ya? El reino de los persas, así se le menciona. Daniel capítulo 8 versículo 20. Esdras confirma esta información y el primer libro de Crónicas capítulo 20 del verso 28. Grecia, ¿ya? Grecia también se es mencionada en el capítulo 8 versículo 21, Daniel capítulo 11 versículo 2, Daniel capítulo 8. Y también incluí este, aunque no es un libro inspirado, segunda carta a los Macabeos, es un libro histórico, me parece que debe de ser estudiado como parte de una forma de entender, sobre todo el periodo intertestamentario, entre el último libro del Antiguo Testamento y el Nuevo, cómo entender esas guerras, cómo entender, por ejemplo, en Mateo, cómo se habla de sinagogas, cómo se hablan de grupos religiosos como fariseos, celotes, saduceos, etcétera, cómo entender eso. El libro de los Macabeos te da una idea de cómo esas guerras de los Macabeos específicamente, hay revoluciones. Eh, Luego de Grecia está Roma. Eh, Todos vemos, por ejemplo, en Mateo, específicamente Mateo y Lucas, cómo hablan de hombres específicamente como Tiberio César, ¿ya? Como hablan, por ejemplo, de César específicamente, o Herodes, la familia o la herodiana. Vemos que cómo Jesús nace en el tiempo de Roma. ¿Ya? Eso no se puede discutir o no se puede contradecir ese argumento. Resulta entonces que vemos cómo se va cumpliendo que en el tiempo del Roma o los romanos iban a ser o iba a surgir el reino de Dios o iba a venir el reino de Dios. Recuerden cómo también Juan el Bautista comenzó a predicar, dice, el reino de Dios se ha acercado, ¿ya? Y vamos a ir viendo, por ejemplo, esta es otra gráfica donde vemos personajes importantes, pasajes bíblicos, pero también personajes importantes. Por ejemplo, en Babilonia, Nabucodonosor, vemos a Daniel o Belsasar, ya Evil-Merodad, bueno, hay que son nombres que no solamente están en la Biblia, sino también desde el punto de vista histórico. Darío el Medo, Ciro el Grande, Asuero Jerjes, Artajerjes, los griegos, los personajes como Alejandro Magno, profetizado, Antíoco Epífanes, a partir de la muerte de Alejandro, se dividen en cuatro reinos los griegos, y el último, que son los Seleucidas, que son los que vencen, es donde da a partir a Roma. Aquí están algunos: César Augusto, Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Félix, Festo. Son personajes reales que estaban, que son mencionados en la Biblia, pero también la historia lo comprueba. Y por supuesto el reino de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, que nace en periodo del Imperio Romano, y una vez que Él muere en la cruz, Él asciende a los cielos y baja el Espíritu Santo, desciende sobre los apóstoles en Hechos capítulo 2, y vemos cómo el reino o la iglesia se establece. Vemos acá también hay pasajes bíblicos donde, por ejemplo, Jesús usa la palabra o intercala, voy a acercar esto un poco, intercala la palabra reino con la palabra iglesia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19, Jesús usa ese término, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra eclesia o eclesía, que indica asamblea, asamblea pública, grupo de personas reunidas. Y dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vean cómo intercala Jesús la palabra iglesia con la palabra reino, ¿ya?
Aún dice todavía edificaré mi iglesia. Está hablando en futuro porque Jesús todavía no ha subido a la cruz en Mateo 16. Recuerden que el contexto de Mateo 16 es que Jesús le hace la pregunta a los apóstoles y les dice, oye, la gente dice, ¿qué dicen acerca de mí? Entonces, unos dicen, bueno, dicen que eres Elías, dicen que eres un profeta. Entonces Jesús les cambia la pregunta y les dice ahora, bueno, ahora díganme ustedes qué creen quién soy. Entonces Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y ahí viene como Jesús le contesta, bien has dicho, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, y te dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso de las llaves, dice que se le darían a Pedro, es específicamente una profecía que se cumple en Hechos capítulo 2 cuando es Pedro. Cuando se levanta en el versículo 14, es él el que se levanta y habla a esa multitud del Pentecostés. Esa palabra, dar las llaves, era como dar la autoridad o dar el permiso de hacer algo. Bueno, esa es la idea de las llaves ahí. Ya, Jesús conecta directamente la palabra iglesia con el reino. No hay división. Vea Marcos capítulo 9 versículo 1. De cierto os digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ese es un pasaje poderosísimo porque algunos intentan decir, y una de las interpretaciones que se da del libro de Daniel, capítulo 2 versículo 44, es que Jesús vendría a establecer un reino militar cuando él viniera a conquistar, a derrotar los reinos y iba a establecer un gobierno milenario o milenial, perdón. Esa idea prevalece mucho en muchas iglesias, pero el texto dice que los que estaban allí con Jesús no iban a morir hasta haber venido con poder. Si no creemos esto, que estamos diciendo que Jesús está mintiendo, yo no creo eso. Jesús no es mentiroso. Por esta razón vemos que el reino y la iglesia están vinculadas y se intercalan en muchos pasajes de la Biblia. Y vean acá, Hechos 2:47, el cumplimiento, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ya? Los salvos en añadidos a la iglesia son los mismos que entran al reino. Cuando usted es convertido a Cristo, es añadido a la iglesia, es parte del reino. Quien gobierna ahora su vida es Cristo. Ese es el reino. Por supuesto, podríamos decir que el reino también se puede hablar de la iglesia, es parte de ese reino completo, porque la palabra de reino es como más amplia, pero la idea de reino e iglesia se intercalan, no hay diferencia. Vean como por ejemplo ya en Colosenses, ya la iglesia establecida después de Hechos capítulo 2, años después, Pablo escribe a la iglesia en Colosa, que era una ciudad, y vea cómo les dice en el capítulo 1, versículo 13 al 18. Y dice, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, amado Hijo. Vean cómo habla en presente, ya no está hablando en futuro, ya no dice edificaré mi iglesia como dijo en el capítulo 16 de Mateo Jesús, ya no, porque ya Jesús había subido a la cruz, había resucitado, el Espíritu Santo ya había venido y la iglesia estaba establecida. ¿Ya? Esos habían pasado alrededor de unos 40 años, la iglesia ya estaba establecida en el capítulo 1 de Colosenses. Y vemos ahora, dice que él habla de reino y también habla de la cabeza de la iglesia, la intercala. Pablo une el reino de Cristo con la iglesia, que es su cuerpo. Los creyentes ya están trasladados al reino y forman la iglesia de Cristo. Hay muchos pasajes que nos ayudan a entender esto acerca de que en tiempo de los romanos, como lo dice la profecía de Daniel, iba a establecerse la iglesia, ¿ya? No en tiempos de la Reforma, eh,
no en tiempos de guerra civil, no, en el tiempo del Imperio Romano. ¿Hasta cuándo llegó el Imperio Romano? Alrededor del 495, donde cae en Constantinopla, cae por los bárbaros. Vemos que es uno de los reinos que más estuvo presente desde el 65 antes de Cristo por Pompeyo, donde derrota a Pompeyo, el capitán Pompeyo, hasta el 495 aproximadamente, la caída de Constantinopla. Y vemos alrededor de unos 500 años aproximadamente. Entonces, el Imperio Romano es el último reino, y en ese reino es donde Dios establece el reino, que es la iglesia. ¿Ya? Vemos otros pasajes que usted quiere ver acerca, se los voy a dejar acá, compartir, que todos pueden ser leídos. Yo por efecto de tiempo no puedo leerlos. ¿Ya? Que hemos aprendido hoy de que la iglesia del Señor es el reino. Y según la profecía de Daniel, iba a nacer en tiempo del Imperio Romano. No haga caso omiso de esto. Entendamos que Dios tiene un plan y el plan se cumplió a, a la perfección. Gracias otra vez por acompañarnos, Anacrino. En la siguiente estudio estaremos hablando de la profecía de Isaías. Estaremos estudiando acerca de la profecía de Isaías y por supuesto acompáñenos en nuestro canal y denle like, por favor, suscríbase para que puedan llegarle las notificaciones de los nuevos videos que estamos subiendo.